Buen día, soy José Andrés Prieto Reyes, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y yo les vengo a hablar de los sistemas cristalinos, materiales metálicos, no metálicos, cerámicos y compuestos. Bueno, en esta exposición, como dice el título, vamos a hablar acerca de los sistemas cristalinos, qué es, sus tipos, etc. También hablaremos acerca de los materiales metálicos, no metálicos, cerámicos y compuestos, sus características, tipos, etc. Bueno, vamos allá. Sistemas cristalinos. La definición de sistema cristalino nos dice que se definen en base a su celda unidad, que es la mínima estructura paralelepípeda a partir de la que construye la red cristalina macroscópica en las tres dimensiones del espacio. Tipos de sistema cristalino. Existen diferentes tipos de sistemas cristalinos, en el cual se encuentran el cúbico, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico, hexagonal, triclínico y romboédrico. Sistema cúbico. El sistema cúbico tiene tres posibles celdas unidad: cúbica simple o primitiva, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. El sistema cristalino cúbico, también llamado isométrico, es uno de los 7 sistemas cristalinos existentes en la cristalografía. Es común en muchos materiales, como por ejemplo en la pirita o la galena. El sistema tetragonal se caracteriza porque dos de los parámetros unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Sistema ortorrómbico. Se caracteriza porque los tres parámetros unidad son distintos entre ellos y los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Sistema monoclínico. Caracterizado porque los tres parámetros unidad son distintos entre ellos, dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos, distintos al tercero, y mayores de 90 grados. Sistema hexagonal. Caracterizado porque dos de los parámetros unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados, y el tercero es igual a 120 grados. En estos dos sistemas se introduce un cuarto eje cristalográfico y planar con los ejes X e Y. Se diferencian en la simetría, ya que en el hexagonal existe un eje senario y en el trigonal un eje ternario. Sistema triclínico. Un sistema cristalográfico está descrito por tres vectores base. En el sistema triclínico, el cristal está descrito por vectores de longitud desigual, tal como en el sistema ortorrómbico. Además, ninguno de ellos es ortogonal con algún otro. Sistema trigonal. Para algunos autores no es considerado un sistema cristalino, sino una variante dentro del sistema cristalino hexagonal. Además, existe una segunda controversia en torno a considerar el nombre trigonal, sinónimo de romboédrico, que no lo es, pues todo romboédrico es trigonal, pero hay cristales trigonales que no son romboédricos. En conclusión, llegamos que el estudio de la cristalografía se ha desarrollado de tal forma que se puede crear una arquitectura microscópica o macroscópica con el fin de crear materiales con determinadas características, como los materiales semiconductores, o crear materiales más resistentes, ya que las dislocaciones en la estructura del material puede cambiar sus propiedades resistivas. Ahora vamos a hablar acerca de los materiales metálicos.
Los materiales metálicos son metales transformados mediante procesos físicos y o químicos que son utilizados para fabricar productos. A continuación, vamos a conocer los tipos de materiales metálicos más importantes. Es importante que conozca las propiedades de las que vamos a hablar que tiene cada uno de los materiales. Algunas de ellas son las siguientes. Maleabilidad. Facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. Ductilidad. Propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. Dureza. Es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. Tenacidad. Es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. Fragilidad. Sería lo contrario a tenaz. Bueno, ahora hablaremos acerca del acero. Como sabemos, es una aleación de hierro y carbono, donde la cantidad de carbono no supera el 2% de la cantidad en la aleación. El acero tiene sus derivados, y uno de ellos es el acero inoxidable. Es un material muy duro, con gran resistencia al desgaste, de color gris y resistente a la corrosión. Los principales problemas de la fundición es que no es ni dúctil ni maleable y no se puede soldar. Solo se le puede dar forma fundiendo el material en un molde y luego dejándolo enfriar. El hierro forjado, también llamado hierro dulce, es hierro con un porcentaje muy bajo en carbono, entre el 0.05% y el 0.025%, siendo una de las variedades de uso comercial con más pureza en hierro. El cobre. El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Ahora les vamos a hablar acerca de los materiales no metálicos. Los materiales no metálicos se caracterizan por no ser buenos conductores del calor ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a la de los metales. Por otra parte, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos. Se clasifican de diferentes formas, principalmente como halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Gases nobles como el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son un compuesto inorgánico que consiste en un metal y uno o más metales. La palabra cerámica proviene del griego keramos, que significa arcilla de vasijas o trastos hechos de barro. El término en inglés es clay. Alumina es óxido de aluminio y el cerámico a óxido de uso más amplio, ya sea en su forma pura o como materia prima para mezclarse con otros óxidos. Circonia es óxido de circonio, de color blanco. Presenta una resistencia hasta de 2200 grados centígrados. Posee una buena tenacidad, resistencia al desgaste a la corrosión y baja conductividad térmica. Las aplicaciones típicas incluyen dados para la extrusión en caliente de los metales y las perlas de circonia, usadas como medio de esmerilado y de dispersión para recubrimientos para uso aeroespaciales, anticorrosivos, pinturas y pinturas automotrices. Materiales compuestos. Materiales compuestos. Un material compuesto o material composite es aquel formado por dos o más componentes, de forma que las propiedades del material final sean superiores que las de los componentes por separado. Este tipo de materiales se componen de matriz, configura geométricamente la pieza, da cohesión al material, suele ser flexible y poco resistente, y transmite los esfuerzos de unas fibras a otras. El refuerzo
aporta rigidez y resistencia. Bueno, según lo abordado en esta exposición, nos pudimos dar cuenta de la existencia de los materiales metálicos y no metálicos, también acerca de los materiales cerámicos y los materiales compuestos, que son totalmente diferentes entre sí y que cada uno tiene diferentes propiedades.